mucho al doctor Tonatiuh Guillén. Él fue comisionado del Instituto Nacional de Migración al inicio de este sexenio. Él es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Tonatiuh Guillén, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches y muchas gracias por tu invitación. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Tenemos como referente contextual inmediato, por supuesto, dos cosas. Primero, la marcha del llamado Via Crucis Migrante, que ha salido de Chiapas desde el domingo, viene camino a la capital del país como una escala rumbo a Estados Unidos, y tenemos claro la tragedia ocurrida hace un mes en el albergue provisional del instituto allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿En qué momento estamos colocados en este momento, Tonatiuh, pensando en encontrar o dar respuesta o solución? ¿Por dónde debe ir la solución al problema? Porque lejos de encontrarla, al parecer se va agravando la circunstancia que ha generado justamente las políticas migratorias tanto de México como de Estados Unidos, no me cabe duda. Es correcto, Pepe. Estamos en una coyuntura probablemente la peor que nunca en el sentido de políticas migratorias endurecidas, muy severas, del lado mexicano incluso militarizadas, y del otro lado tenemos una gran cantidad de población de diferentes países, incluyéndonos nosotros, también estamos ya en esa fila de migrantes y de solicitantes de refugio, y que pues por diferentes factores han construido en sus lugares de origen escenarios de expulsión, factores que obligan a salir a miles y miles de personas. Y desde el punto de vista de los números, el año pasado cerró con las cifras más altas también de toda la historia de personas en tránsito por México. Y en esa colisión, que no es metafórica, entre políticas migratorias endurecidas, muy severas, convertidas en asuntos de seguridad nacional, y con intervención de la Guardia Nacional y del Ejército, y la militarización misma del INM, pues se genera un contexto para tensiones, para violación de derechos, y como vimos en Juárez, hasta para situaciones increíbles de inhumanidad y de ahí te pregunto, el Estado en ese caso específico, que vamos, lo conoce todo el mundo, lo ocurrido en Juárez con la muerte de los 40 migrantes y lesiones a 30 más, ¿es un asunto de responsabilidad o de culpabilidad del Estado mexicano? Son ambas, Pepe. Por el lado de culpabilidad, pues sí, ahí tienen que precisarse a los actores directos, a los indirectos y responsables políticos. Ahí habrá que definir eso, y eso es una cuestión judicial que no tengo suficientes detalles sobre ella, pero sí tendríamos que demandar un apego estricto a derecho en todo este proceso, incluyendo la reparación del daño a las personas. No hemos escuchado nada de indemnizaciones, por ejemplo, a las familias de quienes perdieron a sus seres queridos o que están heridos. Entonces, sobre eso también hay que avanzar. Y por el lado de responsabilidades políticas, pues sí hay que asumir que el contexto en donde ocurren estas tragedias, que no son las únicas, subrayado, es este manto endurecido de política migratoria, y que entre las soluciones, que es lo que tendríamos que estar reflexionando, pues de un lado sería avanzar en desandar el camino de la militarización. Hay que desandar esa ruta que iniciamos en junio del 19, y del otro lado reconocer que el perfil de las personas que están en tránsito es esencialmente de solicitantes de refugio. Y si esto es así, la institución correcta para su atención no es el INM ni la Guardia Nacional, sino la Comar. Y ahí nos obligaríamos a fortalecer notablemente a Comar, a darle un rol político directivo muy superior al que tiene, y que fuera la instancia institucional que dirigiera y atendiera los grandes trazos de la problemática. Aquí el problema
según denuncia Alejandro Solalinde, el padre Alejandro Solalinde, de larga trayectoria en el tema migrante. Él tiene ¿te acuerdas? En el sureste del país un refugio los migrantes en el camino, en fin, apoyos en el camino. Está muy metido ahora en lo que parece ser vendrá como reestructuración del Instituto Nacional de Migración. Y en una entrevista reciente, me parece que fue ayer o anteayer, publicada por el diario español El País, entre otros, asegura que el tema de la migración radica principalmente porque ha habido movimientos en donde administrativamente el Instituto Nacional de Migración dependía de la Secretaría de Gobernación o depende de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, la política migratoria se ha puesto en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en manos de Marcelo Ebrard, y ha dicho en declaraciones al diario El País el padre Solalinde que el canciller no sabe gran cosa de migración. Pues es un hecho, Pepe, que el presidente en algún momento definió que la política migratoria, en particular en su relación con Estados Unidos, que es la que marcó pues todo el periodo, de hecho todo el sexenio le ha marcado ese arreglo con Estados Unidos, lo hiciera la Cancillería y lo condujera la Cancillería. Ese arreglo implicó pues un desplazamiento de la Secretaría de Gobernación, como tradicionalmente había ocurrido, y tiene sus bemoles jurídicos, pero sobre todo fue una decisión política que nos trajo a este escenario endurecido, y es el que tendríamos que estar rectificando ahora, Pepe. Ahora, Estados Unidos había ofrecido apoyar a México para recibir a los migrantes que Estados Unidos no puede aceptar. Según las autoridades mexicanas, había ofrecido Washington contribuir de manera significativa para atender este problema en alimentación, albergues, agua potable, y sin embargo México no lo aceptó, entiendo, por razones desconocidas e incomprensibles. No tengo en firme ofertas registradas de Estados Unidos. Hubo muchos discursos, hubo muchas posiciones, incluso unos muy inconvenientes, como era dinero que ofrecía Trump, por ejemplo, para que México tuviera recursos para expulsar a extranjeros a sus lugares de origen. Entonces no era un escenario que pudiera abrirse indiscriminadamente. Creo que lo ideal hubiera sido negociar un arreglo regional grande en materia de migración, refugio y desarrollo, y que involucrara a más países, y sobre esa base ya acordar y trabajar iniciativas de solución estructural, que es a donde todo el mundo decimos que vamos, pero no hemos caminado nada. Y es urgente porque tú tienes las últimas cifras y el tema apremia. ¿Cómo viene el tema de la migración, que es cada día más numerosa e incontenible? Sí, Pepe, el fin de año 22, pues fue las cifras más grandes, más de 2.6 millones de encuentros de la Policía Fronteriza de Estados Unidos con extranjeros, de los cuales 33% mexicanos, y ahora hacia marzo ya somos 40% de ese total, y es muy probable que el año 23 sea también de números muy altos, y en particular las próximas semanas, hasta la segunda quincena de mayo, seguramente habrá una presión de movilidades mayores, y no sé si sean solo coyunturales, pero con el anuncio del fin de la emergencia COVID en Estados Unidos, pues hay mucha especulación de que la frontera se va a abrir, y eso va a generar flujos adicionales que seguramente estarán presionando en la frontera norte mexicana y requerirán de asistencia humanitaria en mucha mayor escala. Te agradezco mucho, Tonatiuh Guillén, que nos hayas permitido esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Al contrario, Pepe, muchas gracias a ti y buenas noches. Buenas noches.